En las últimas horas nos hemos dado cuenta de una demanda en contra del Estado de Honduras. Vamos de inmediato a establecer un contacto vía teléfono con el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿De qué se trata esta demanda? ¿Quién está demandando al Estado? Gracias, Jackie. Buenos días. Un gusto saludarte y un gusto saludar al pueblo hondureño a través de Noticiero Hoy Mismo. En efecto, ya se hizo la notificación oficial de una presentación de solicitud de arbitraje, este es el término correcto en este caso, una solicitud de arbitraje ante la CIADI, que es una instancia en Estados Unidos en donde se dirimen este tipo de conflictos, tal como lo dio a conocer la misma Próspera el día de ayer, el monto pretendido en ese arbitraje es de alrededor de $10.700 millones. Uy, un monto bastante fuerte. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tiene que ver con las sedes para nuestro amable televidente que tal vez no está muy enterado sobre lo que hacía Próspera? Sí, recordemos que la ley de las sedes que fue impuesto en el país en tiempos de la narcodictadura era una ley que violaba la Constitución, violaba nuestra soberanía y pues obviamente este gobierno de manera muy responsable decidió derogar la ley de las sedes. Esta iniciativa salió del Ejecutivo, pasó al Congreso y en el Congreso pues fue aprobado por unanimidad por todas las fuerzas políticas, inclusive las mismas fuerzas políticas que en su momento la habían aprobado en el país. Y a raíz de eso pues esta sede alega sentirse afectada en sus intereses y inició el trámite desde hace varios meses, ya venían avisando de esto no es nada nuevo. En septiembre metieron una carta, yo creo que hablamos contigo también en vivo de ese tema, que esa carta lo que decía era que se dan un plazo de 3 meses para tomar la decisión y ese plazo pues vencía esta semana y ya pues tomaron la decisión de continuar avanzando por ese camino. ¿A dónde ha sido presentada esta solicitud de arbitraje? Ante la CIADI, que es un organismo que se encarga de conciliaciones, arbitrajes y de este tipo de mecanismos para dirimir conflictos, basados también en lo que es el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, Canadá, Estados Unidos y República Dominicana. ¿Qué va a hacer el gobierno ante esta solicitud de arbitraje? Bueno, defendernos. Nosotros tenemos un equipo de abogados locales del más alto nivel y tenemos un equipo de abogados también internacionales, también del más alto nivel, que ya vienen trabajando desde hace algún tiempo atrás, precisamente preparándose para este momento. Nosotros estuvimos abiertos al diálogo, lamentablemente nunca pudimos sentarnos directamente con los señores de Próspera, sino que siempre nos mandaban intermediarios y nunca llegaron con la intención de conversar y de llegar a un acuerdo, sino que siempre llegaron con la pretensión de ponerle condiciones al gobierno de Honduras para poder tener algún tipo de diálogo. Pues así fue como llegamos a este punto y nosotros aún todavía seguimos abiertos al diálogo porque este proceso toma bastante tiempo y aquí esto no es de un día para otro, estos procesos pueden tomar fácilmente 4 o 5 años. La primera etapa, por ejemplo, fácilmente pudiera tardar desde ahorita hasta el mes de marzo para terminar de recibir los argumentos iniciales, si ese es el caso. O sea que todavía hay tiempo de poder dialogar y llegar a algún acuerdo. Ahora, obviamente nosotros preferimos el diálogo y preferimos llegar a un acuerdo, pero sabemos que tenemos una defensa muy sólida de lo que es nuestra Constitución y nuestra soberanía nacional. Estamos transmitiendo también a través de HRN y para recapitular, ¿cuánto tendría que pagar el Estado pues lamentable si llega a salir como no favorecido en este arbitraje? Bueno, Jackie, primero te quiero decir que es muy poco probable, las probabilidades son casi cero que realmente ese monto sea el que al final de cuentas se tenga que terminar pagando. La pretensión de ellos es de $10.700 millones, que representa casi el 40% del Producto Interno Bruto. Es una cifra que está totalmente fuera de toda realidad y está fuera de toda capacidad del gobierno de Honduras de hacer una erogación de ese tipo. Simple y sencillamente las finanzas públicas quebrarían, no habría dinero ni para salud, ni para educación, ni para carreteras, ni para absolutamente nada. Pero eso, te repito nuevamente, las probabilidades que eso les llegue a pegar son muy reducidas. Los abogados internacionales, que son abogados del más alto nivel, de lo mejor que puede conseguir en el mundo, nos han insistido que nosotros tenemos un caso muy fuerte y muy sólido a favor del gobierno de Honduras, a favor del Estado de Honduras,
en defensa de la Constitución y la soberanía nacional. Para las personas que nos sintonizan, el arbitraje es la fase previa, ¿verdad?, a la demanda. Es la parte prácticamente del alegato, don Pedro Barquero. No, mira, el arbitraje, a ver, hay muchas maneras de dirimir un conflicto. Un conflicto tú lo puedes dirimir en un juzgado a través de una demanda o lo puedes dirimir a través de un centro de conciliación y arbitraje, a través de una conciliación o de un arbitraje. Entonces, este en realidad no es un método previo, es un método alterno. O sea, en vez de irte a demandar a una corte, tú te vas a un centro de conciliación y arbitraje, que en este caso es el CIADI, y metes una solicitud de arbitraje o de conciliación, según sea el caso. Y la ventaja es que en estos centros los conflictos se dirimen por lo general mucho más rápido que en las cortes de los países. Por eso es que la tendencia casi siempre de las empresas, de los negocios y del sector privado es a poner cláusulas de arbitraje en sus contratos para que en caso de que haya un conflicto, dirimirlos en estos centros de conciliación y arbitraje, que por lo general son mucho más rápidos para emitir un laudo que en las cortes tradicionales de los diferentes países del mundo. Don Pedro Barquero, ¿qué han dicho los ejecutivos de Próspera? ¿Han tenido algún tipo de comunicación con el Estado? No, y como te digo, nosotros hemos estado siempre abiertos al diálogo. Lamentablemente no ha sido posible sentarse con ellos. Sí nos hemos sentado muchas veces con abogados de ellos. Yo personalmente me he sentado varias veces con ellos, el procurador se ha sentado varias veces con ellos, el comisionado presidencial en contra de las sedes también se ha sentado varias veces con ellos, pero ellos la única razón para sentarse era llegar a pretender que firmáramos un documento que los abogados del Estado de Honduras recomiendan no firmar. Pues eso impidió que pudiéramos tener el diálogo. Como te digo, el gobierno siempre estuvo y estamos dispuestos, abiertos a un diálogo abierto, franco, sincero, sin condiciones, ni condiciones de parte del gobierno de Honduras, ni condiciones de parte de ellos. Pero ellos le quieren poner condiciones al Estado de Honduras, que según nuestros abogados no nos conviene firmar estos documentos y pues por eso es que no se han querido sentar con nosotros. Ahora, te quiero dar un precedente importante. El mismo mecanismo de sentarnos de manera franca, abierta, sincera, sin condiciones, lo utilizamos con las otras dos sedes. En la sede de la zona sur había una operación agrícola, hay una comunicación fluida con el dueño de esa operación agrícola y él tomó la decisión de pasarse al régimen sólido y está en trámite. No ha terminado el proceso, pero está en trámite. Con el dueño de la sede de Morazán también nos hemos sentado de manera franca, abierta, sincera y sin condiciones a hablar con él más de una vez. Él nos ha entregado inclusive una lista de opciones para poder salir de este tema, respetando la Constitución y la soberanía. Como gobierno lo continuamos debatiendo internamente para poderle dar una respuesta final a este inversionista, pero ese mecanismo de sentarnos abierta, sincera y objetivamente no ha sido posible con los señores de Próspera. Nuevamente, la misma disposición y la misma búsqueda de solución que tuvimos con los señores de la sede de la zona sur y la sede de Choloma es lo mismo que queremos hacer con los señores de Próspera. Pero si no es posible, pues nosotros tenemos ya nuestro equipo de abogados listos para dirimir el conflicto en un arbitraje internacional. Usted ha dicho, don Pedro Barquero, que ellos están pidiendo algunos requisitos, algunas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones que está pidiendo Próspera para poder llegar a una negociación con el Estado de Honduras? En realidad es una sola, y aquí es la firma de un documento que es un NDA, Non-Disclosure Agreement, que es, en español es como un convenio de confidencialidad. Y ese documento, como te digo nuevamente, nuestros abogados, los abogados del gobierno, han recomendado que no se firme. Y dado el precedente positivo que tenemos de más o menos algún tipo de avance con las otras dos sedes, consideramos que el esquema que hemos utilizado con las otras dos sedes es el que deberíamos de utilizar también con esta sede Próspera. Debería de funcionar igual. Entonces, ahí está demostrado la voluntad del gobierno de Honduras de que estamos listos y abiertos para sentarnos con quien sea y cuando sea, porque ya nos hemos sentado con las otras dos sedes. ¿Qué contiene ese documento? Básicamente es un acuerdo de confidencialidad. Mira, no recuerdo los detalles, pero es lo que se prohíbe es a utilizar o divulgar ciertas informaciones que sean utilizadas en las mesas de negociación. Te lo estoy diciendo así bien a grosso modo porque no recuerdo exactamente los detalles, pero en el espíritu de esa carta, de ese convenio, es precisamente eso. ¿Y qué es lo que sospecha usted que quieren mantener ellos en confidencialidad? Bueno, yo no, y aquí en realidad son los abogados los que nos hacen esta recomendación. Recordad que yo no soy abogado,
Yo realmente no soy experto en la parte legal, yo solo conozco lo que he aprendido de hablar con varios abogados por diferentes situaciones a lo largo de mi vida, pero los abogados que son los expertos en eso son los que nos han recomendado, y no solo a mí, sino que también a otras personas del gobierno que lo han manifestado, de que no conviene firmar este documento. Por lo menos esa ha sido la recomendación hasta ahora. ¿Y cuál es el impacto que va a tener esta noticia, más que todo en el Tratado CAFTA con Honduras? No, por los momentos ninguna. Ya aquí estos son procesos normales y estas son situaciones por las que pasan los países cuando hay algún tipo de diferencia o de conflicto que se tiene que dirimir con algún inversionista, y para eso están estos centros de conciliación y arbitraje. Pues estos centros llevan cualquier cantidad de casos al año de inversionistas contra gobiernos, y simple y sencillamente es algo normal, no es algo que nosotros queremos, no es algo que buscamos. Definitivamente que también va a implicar gastos. Una defensa en esos lugares no es barata, cuesta bastante dinero, y aparte de eso también que distrae la atención, porque vamos a tener que estar muchos funcionarios del gobierno dedicando una parte de nuestro tiempo a eso. Entonces, recursos del Estado que pudieran ser utilizados para la estrategia de la reducción de la pobreza van a tener que ser utilizados para contratar la defensa, que ya la tenemos contratada, y el tiempo de todos nosotros, el equipo de trabajo que está trabajando en esto, en vez de estar enfocados en lo que deberíamos de estar enfocados, pues una parte de nuestro tiempo va a tener que estar en esta distracción para evitar que ellos logren su pretensión de quitarle al pueblo de Honduras 10.700 millones de dólares. Muchas gracias. Gracias al secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. Gracias, Jackie. Un abrazo. Buen día. Bueno, ya ha sido claro, don Pedro Barquero, esto puede llevar de 4 a 5 años y es un arbitraje en donde el Estado de Honduras ya está preparado, ya ha contratado su defensa, pero el que podría salir también más afectado es el pueblo hondureño, porque esta demanda vale $10.775.000 de ganarla la empresa norteamericana.